Algo anda mal con los niños de mi vecindario. En cuanto abrí la puerta principal aquel viernes por la tarde, supe de inmediato que mi hija Aliyah no estaba en casa. La vivienda tenía una quietud polvorienta, un silencio extraño que contrastaba con la energía explosiva que solía traer consigo su presencia de 8 años, como si fuera una pequeña bomba atómica. ¿Cariño? Llamé por el pasillo, pero nadie respondió. La preocupación empezó a apoderarse de mí, ese tipo de miedo irracional que solo siente un padre primerizo y recién casado. No sabía con exactitud qué temía, pero sentía como si un bloque de hielo afilado me hubiera atravesado el pecho. Aún así, por costumbre, me quité los zapatos antes de comenzar a revisar la casa. Cariño. Volví a gritar. Tras revisar la planta baja, subí a las habitaciones. En la mesa de noche de mi esposa Caroline. Seguían su celular, su billetera y el llavero, su camioneta blanca estaba estacionada en la entrada. Pero tampoco había dejado uno de esos pequeños recados garabateados con dibujitos que siempre me dejaba en el refrigerador. ¿A dónde demonios habían ido? Me rascaba la cabeza, dispuesto a dar otra vuelta por la casa, cuando la puerta del patio se deslizó. Caroline apareció. Sentí que podía volver a respirar después de 10 minutos de angustia y enseguida le pregunté qué ocurría. Mi esposa me explicó que Gab Morental, uno de los amigos de Aliyah, celebraba su cumpleaños. La casa de los Morental quedaba a solo 10 minutos caminando, y ella había pensado regresar antes de que yo llegara. Pero ya se sabe cómo es con los niños, nada resulta rápido ni sencillo. Lo que debía ser un paseo corto terminó tomando más de 1 hora. Me tranquilizó saber que estaban bien. Llevábamos menos de 1 año viviendo en el vecindario, pero hasta entonces parecía el sitio seguro y apartado que habíamos estado buscando. El barrio estaba rodeado de bosque en 3 lados, lo demás eran unos cuantos almacenes, una planta farmacéutica, un supermercado y una gasolinera. Había varias familias alrededor, los Morental, los Tremosa, los Redmond al final de la calle, y los Overton. Solo escuchar ese apellido me dejaba un mal sabor en la boca. ¿Leander también está ahí? Pregunté a regañadientes. Caroline hizo una mueca y dijo que habían invitado a todos los niños del vecindario. Sabíamos lo que eso significaba, los Overton jamás perdían la oportunidad de aprovecharse. Cuando los conocí pensé que mi rechazo era pura superficialidad, se vestían como vagabundos, acumulaban chatarra en el jardín y gritaban sus peleas para que todos las escucháramos. Traté de no ser prejuicioso, de recordar que no todos habían tenido mis mismas ventajas. Pero con el tiempo confirmé mis sospechas. Un domingo, bajé después de ducharme y encontré a Leander Overton sentado en mi cocina, comiendo helado de fresa directamente del envase. Había estado jugando con Aliyah en el patio y decidió entrar a servirse lo que quisiera. «Este helado apesta», gritó en vez de saludar. «Mejor compra de vainilla». Días después, cuando Aliyah se recuperaba de una cirugía dental, la hallé llorando en el porche. Leander le había dicho que su boca parecía haber perdido una pelea con unas pinzas. El niño era malcriado, vulgar y con un lenguaje tan sucio que haría sonrojar a un marinero. Hubiera preferido prohibirle a mi hija jugar con él, pero los demás padres no estaban dispuestos a hacer lo mismo. Si Aliyah quería amigos, al parecer Leander era el precio que teníamos que pagar. «Quizá vaya a dar una vuelta», suspiré, poniéndome de nuevo los zapatos. Caroline me sujetó del brazo. Me estaba comportando como un padre sobreprotector, dijo, y además, eran los Morental, la familia más organizada y cuidadosa de la cuadra. En sus fiestas todo estaba bajo control. Su voz se cortó de golpe. Solo entendí por qué cuando miré hacia atrás, humo se alzaba por encima de los árboles, justo en la dirección de los Morental. Segundos después también lo olí, un hedor químico y amargo, nada parecido a una parrillada o una fogata común. Caroline y yo nos miramos alarmados y corrimos a ponernos los zapatos. Mientras me abrochaba las agujetas marqué el número de Susan Morental. Nadie contestó. Traté de convencerme de que quizá el fuego no tenía que ver con los niños, pero necesitaba comprobarlo. «Quédate aquí», le pedí a Caroline. «Si Aliyah regresa, alguien debe estar en la casa. Y mantén el teléfono a la mano. Todo estará bien». Era más difícil creérmelo a mí mismo. La columna de humo se veía más amenazante conforme me acercaba corriendo hacia la casa de los Morental. Apenas llegué al final de la calle, un poste telefónico cayó como un árbol talado, explotó su transformador y de inmediato todo el vecindario quedó a oscuras. La penumbra repentina ya era inquietante,
pero lo peor fue lo que la acompañó, carcajadas infantiles, agudas, casi dementes. Me detuve. Algo no estaba bien con los niños de mi vecindario. Me quedé helado en la calle. Un objeto pasó rozando mi cabeza, apenas tuve tiempo de agacharme cuando otro golpeó cerca de mí. El tercero me alcanzó de lleno en la rodilla, un dolor ardiente me hizo tambalear. Eran piedras. Hey. ¿Quién está lanzando piedras? Grité. No obtuve respuesta, solo una nueva lluvia de proyectiles. Maldije, me cubrí como pude y me escondí tras una cerca de madera. Desde la oscuridad escuché risitas infantiles, burlonas. Me toqué la frente, estaba húmeda y pegajosa, sangre. Quien fuera que estuviera atacándome lo hacía en serio, y Aliyah estaba allá afuera también. Espié desde mi escondite, no vi a nadie, pero aún me faltaba recorrer otra calle para llegar a los Morental. Entonces escuché un siseo proveniente del porche cercano. PSSST. Susurró una voz rasposa. Ven aquí y agáchate. Era la silueta de un anciano tirado boca abajo, haciéndome señas con la mano. Reconocí la casa, la de M.R. Lao, el vecino conocido por mantener todo impecable. En otras circunstancias ya me habría gritado por pisar su césped, pero ahora parecía desesperado por meterme dentro. Corrí hacia él a rastras. Tal vez tenía información que necesitaba. En cuanto crucé su puerta, lo escuché murmurar con pánico. Son los niños, se han vuelto locos. Me contó que estaba arrancando hierbas en su jardín cuando oyó los primeros gritos al fondo de la calle. Levantó la vista y vio a un muchacho delgado, rubio y de cabello largo entrando a su garaje. Lo reconoció, Aiden Tremosa. Le gritó que se detuviera, pero el chico agarró unas tijeras de podar y corrió hacia él, riendo y chasqueándolas como si fueran un arma. Al ver mi incredulidad, el anciano señaló su pantalón perfectamente planchado, tenía cortes y manchas de sangre en 3 sitios. Sigue ahí afuera, me advirtió con el rostro pálido. Y no está solo. Tengo que irme, le respondí sacudiendo la cabeza. Mi hija también está afuera. Me lancé hacia la puerta trasera, pero el anciano murmuró algo que me heló la sangre. Tal vez lo esté, pero ya no es tu hija. Lo último que vi antes de salir fue la silueta de un niño parado frente al frágil cristal de la entrada, con las tijeras de podar en la mano. Salté desde el balcón trasero de M.R. Lao y aterricé torpemente en la pendiente. El tobillo me dolió, pero no parecía roto. El vecindario estaba sumido en sombras, casas negras contra el cielo crepuscular. Vidrios rotos, un resplandor anaranjado al fondo. Otra casa en llamas. Saqué el celular, pero no tenía señal. ¿Los niños habían hecho algo con las torres de comunicación? ¿Hasta dónde se había extendido esto? Me interné en el bosque que rodeaba la colonia, siguiendo la línea de árboles para acercarme a la casa de los Morental. Me sentía más seguro oculto en las sombras, pero sabía que no podría esconderme para siempre. Cuando ya estaba a pocos metros de la carretera, vi luces moviéndose en dirección contraria, antorchas. Decenas de ellas, bajas, como si fueran portadas por manos pequeñas. Algunas salían volando al aire, como si el objetivo fuera prender fuego a todo por diversión. Los portadores eran niños. Entre las llamas naranjas distinguí caras conocidas, Natalia Tremosa, Eric Redmond, las gemelas Hernández. Pero lo que no reconocí fue la expresión, sonrisas crueles, de una alegría retorcida. Tenían la piel pintada con lo que parecía sangre o pintura de guerra, parecían pequeños bárbaros marchando hacia una batalla. Y no iban solos, llevaban prisioneros. Reconocí a Mark Tremosa y a Talia Redmond, 2 adultos arrastrados en medio del grupo, rodeados por herramientas filosas. Por las heridas que tenían, parecía que habían luchado al inicio, pero ya no podían más. Y todos avanzaban hacia la misma dirección que yo, la casa de los Morental. Me quedé quieto, esperando. El grupo avanzaba con una coordinación imposible para niños, hasta tenían retaguardia. Solo cuando se alejaron lo suficiente, me atreví a seguir mi camino. En ese lado de la calle, la destrucción era aún peor, ventanas rotas, casas ardiendo, una mujer muerta en su entrada con un charco de sangre bajo el cuerpo. ¿Era porque aquí vivían más familias con niños? Sacudí ese pensamiento, lo importante era encontrar a Aliyah y volver con Caroline antes de que fuera tarde. El humo era cada vez más denso.
Llegué hasta el patio de los Morental y comprendí de inmediato que allí había sido la fiesta, globos, serpentinas, decoraciones coloridas y en el centro, una enorme hoguera formada con muebles y pertenencias, bañadas en gasolina. Los niños corrían echando más cosas al fuego. Entre ellas, llevaban a Mark y Talia hacia las llamas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué les había pasado a los niños? Y lo peor, ¿Aliyah estaría con ellos? De pronto, una mano pequeña y sucia me agarró del tobillo. SHHH. Susurró una voz conocida. Tú eres el papá de Aliyah, ¿verdad? El de los dientes chuecos. Era Leander Overton. Pero sus ojos no tenían la locura de los demás, se veía asustado, confundido, igual que yo. ¿Aliyah está a salvo? Le exigí. No sé, se encogió de hombros. Yo solo corrí. Pero traje lo importante. Desenrolló su camiseta mugrienta y sacó un trozo de pastel de cumpleaños, que metió en la boca con ansia. HMGGSHMMGHHHBHCK. Balbuceó con la boca llena. ¿Qué? Gruñí. ¿Qué tal vez esté en la camioneta abandonada, o eres sordo? Repitió. Me explicó que en el bosque había una vieja camioneta de la época de la prohibición donde los niños solían jugar. Y agregó que ahí habían encontrado una caja negra con pastillas, unas blancas y otras amarillas. Aliyah, Gab y él mismo las habían probado. Gab se enfermó enseguida tras tragar una amarilla, en cambio Aliyah y Leander parecían ilesos. La sospecha me golpeó, ¿esas pastillas venían del almacén farmacéutico cercano? ¿Sería eso lo que había contagiado y desatado la locura en el resto de los niños? Leander aceptó guiarme hasta la camioneta, pero solo después de que le entregué todo el dinero de mi billetera. Leander me guió a través del bosque, masticando pastel con la boca abierta, como si no estuviéramos escapando de una turba de niños desquiciados. Tras varios minutos, señaló con el dedo una silueta oxidada entre los árboles, la vieja camioneta de la prohibición. Ahí la dejamos, murmuró con un hilo de voz. Me acerqué con cautela. La carrocería estaba cubierta de moho y ramas, como si la naturaleza quisiera tragársela. La puerta lateral colgaba torcida, y dentro, apenas iluminada por la luz anaranjada del fuego a lo lejos, distinguí un bulto pequeño, acurrucado. ¿Aliyah? Susurré, con el corazón golpeándome en el pecho. Un leve movimiento. Mi hija levantó la cabeza. Su rostro estaba manchado de tierra y lágrimas, pero sus ojos todavía eran los mismos, confundidos, asustados, humanos. Papá. Lloró mientras se lanzaba a mis brazos. La apreté con tanta fuerza que casi me olvidé de respirar. Leander se quedó en la entrada, incómodo, rascándose la cabeza. Ella también tomó las pastillas, dijo con tono casi divertido, pero parece que a ustedes los adultos no les pasa lo mismo. Supongo que son solo para niños. ¿No es raro? ¿Qué pastillas? Pregunté, furioso. El mocoso sacó del bolsillo un frasco pequeño, de vidrio negro, con un tapón de corcho. Dentro había varias cápsulas amarillas. No tenían etiqueta. Se lo arranqué de las manos de un tirón y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. No sabía qué era, pero debía ser la causa de todo. Eso era mío. Protestó Leander. Cierra la boca y muévete. Si quieres sobrevivir, vienes con nosotros. Él refunfuñó, pero me siguió. Salimos del bosque y regresamos a la calle principal. El humo era más espeso, las casas ardían como antorchas gigantes. Entre las sombras vi figuras pequeñas corriendo, cuchicheando, arrastrando cosas. No podíamos quedarnos ahí. Papá, tengo miedo, dijo Aliyah aferrándose a mi brazo. Ya casi estamos en casa, cariño. Solo unos pasos más. Al doblar la esquina, distinguí nuestra entrada. Y allí estaba Caroline, de pie frente a la puerta, blandiendo un bate de béisbol como si estuviera lista para matar a cualquiera que se acercara. Al vernos, dejó escapar un grito ahogado y corrió hacia nosotros. Gracias a Dios. Sollozó abrazando a Aliyah. Pensé que te había perdido. Yo también la abracé, aunque apenas duró un instante. Detrás de nosotros, un coro de risas agudas comenzó a acercarse. Antorchas brillaron entre los árboles. A la camioneta. Grité. Corrimos hasta la SUV de Caroline.
Apenas subimos, Leander se lanzó sobre el asiento trasero, con la boca todavía llena de pastel. Caroline lo miró horrorizada. ¿Qué demonios hace él aquí? Luego te explico. Arranca ya. Los niños salieron del bosque justo cuando Caroline encendía el motor. Golpearon los vidrios con palos y herramientas, algunos intentaron abrir las puertas. Uno de ellos lanzó una piedra que hizo añicos la ventana lateral. Y más rápido. Rugí. Caroline pisó el acelerador a fondo. El auto rugió y nos sacó de la calle principal, dejando a la turba atrás en una nube de humo. Aliyah lloraba desconsolada, Leander reía como un loco y yo no podía dejar de mirar el retrovisor, esperando que los niños nos persiguieran como una manada. Pero no lo hicieron. Se quedaron en la oscuridad, con las antorchas alzadas, como si supieran que esto no había terminado. Condujimos sin rumbo durante horas, esquivando calles bloqueadas, casas ardiendo, carreteras destrozadas. La ciudad estaba peor de lo que imaginábamos, luces apagadas, sirenas lejanas, humo en todas direcciones. Nadie parecía tener el control. Finalmente encontramos una gasolinera abandonada y Caroline detuvo la camioneta. Estábamos exhaustos. Aliyah se quedó dormida en mi regazo, yo acariciaba su cabello, intentando convencerme de que todavía estaba a salvo. Pero dentro de mi chaqueta seguía el frasco con las pastillas amarillas. Y cada vez que lo tocaba, un escalofrío me recorría la espalda. El amanecer nos sorprendió en la gasolinera. El cielo estaba gris, cubierto de humo, y el aire olía a plástico quemado. Caroline y yo no habíamos dormido, turnándonos para vigilar con el bate en las manos. Aliyah despertó primero, pálida y débil. Apenas quiso comer unas galletas que habíamos encontrado en la tienda. No tenía fiebre, pero su respiración sonaba pesada, como si le costara mantenerse despierta. Debe ser por las pastillas, susurró Caroline, con lágrimas en los ojos. ¿Qué le hicieron? Saqué el frasco negro del bolsillo y lo observé a la luz del día. No tenía etiqueta, solo un número grabado en la tapa de corcho, B17. ¿Y si lo llevamos a un hospital? Dijo Caroline con desesperación. Ya lo intentamos, le recordé. La ciudad está en ruinas. Los hospitales están ardiendo o tomados por esas cosas. Leander, que estaba sentado en el suelo lamiendo el envoltorio de un pastel viejo, soltó una risita. No van a encontrar cura, canturreó. Los Tremosa dijeron que eran regalos de los adultos y que estábamos destinados a cambiar. Lo miramos con furia. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunté. El mocoso encogió los hombros. Solo sé lo que escuché. Que una compañía grande quería ver qué pasaba si los niños éramos diferentes. Que seríamos mejores que ustedes. Y que nadie lo iba a detener. Se me heló la sangre. Recordé que, unas semanas atrás, habían inaugurado un enorme almacén farmacéutico en la zona industrial, propiedad de una corporación que se anunciaba como innovadora en salud infantil. ¿Sería posible que esas pastillas vinieran de ahí? Caroline cerró los ojos, conteniendo el llanto. Dios mío, nos usaron como ratas de laboratorio. En ese momento, Aliyah se estremeció entre mis brazos. Su piel estaba helada. Murmuró apenas audible. Papá, no quiero ser como ellos. Yo la abracé con fuerza. No lo serás, cariño. Te lo prometo. Pero no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Encendimos la camioneta y nos dirigimos hacia las afueras, buscando algún refugio lejos de la ciudad. Durante el trayecto vimos escenas que nunca olvidaré, parques convertidos en campamentos de niños armados con cuchillos, adultos colgados de postes como advertencias, autobuses volcados en medio de las carreteras. Los noticieros, cuando logramos captar una señal débil en la radio, apenas repetían lo mismo: manténganse alejados de los menores, se recomienda evacuación inmediata. Después, solo estática. En la guantera encontré un sobre arrugado que no era nuestro. Dentro había un volante corporativo con el logo de la farmacéutica y un lema escrito en letras brillantes. El futuro nos pertenece, Proyecto Génesis. Primero los niños. Caroline lo arrancó en pedazos, temblando de rabia. Condujimos hasta que el tanque estuvo casi vacío. Finalmente paramos en un claro, en medio del bosque. Allí, al menos, no había humo ni gritos. Allí, por un momento, el mundo se sintió silencioso. Aliyah dormía sobre mi hombro, respirando de manera irregular.
Leander nos miraba desde el asiento trasero, con una sonrisa extraña en los labios, como si supiera algo que nosotros no. Caroline me tomó la mano. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con voz quebrada. Miré a mi hija, luego al frasco de pastillas en mi bolsillo. Sobrevivir, respondí, aunque en mi interior sabía que era solo una palabra hueca. Porque mientras hubiera niños en el mundo, ya no estaríamos a salvo. Nunca supimos si Aliyah resistió porque tomó la pastilla blanca primero, o si su cuerpo luchaba contra el cambio. Nunca supimos si el frasco negro que llevábamos era una cura o una condena. Lo único seguro era que el mundo ya no nos pertenecía.